vamos a poner en contexto un poco a la audiencia porque vamos a hablar de dos eventos que pues tuvieron lugar días diferentes, aunque seguidos, pero días diferentes. Sí. El jueves 3 de octubre, la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de su director, el señor Felipe Harman, y con la presencia del presidente Gustavo Petro, entregó una cierta cantidad, que ya nos va a profundizar un poco más Jessica, de tierras a víctimas del paramilitarismo en Córdoba y Magdalena. Eso fue en el Coliseo Miguel Japilora de Montería y pues fueron bienes incautados por la Fiscalía durante el proceso de Justicia y Paz, en el cual pues habían tierras de alias Macaco, de Cuco Banoy y alias Nico, todos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo que sorprendió, lo que generó pues mayor revuelo fue la presencia de Mancuso y un mensaje de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, durante esta intervención. Pero antes de ir, digamos, con ese mensaje y todo lo que ocurrió en ese día, yo quisiera que Jessica nos contextualizara un poco cuántas tierras se entregaron, cómo fue todo este proceso. Pues bueno, Julián, vea, eso se da en el marco de la reforma rural integral, donde el presidente Gustavo Petro, por política también de la paz total, entregó 11.710 hectáreas. En el evento que usted menciona en Córdoba, entregó 8.430 hectáreas y luego también hizo presencia en el Magdalena para entregar unas 3.280 hectáreas. Esta cifra hace parte de un global que aspira cumplir el presidente Gustavo Petro en esa entrega de tierras que serían unas 50.000 hectáreas. Bueno, eso pues la verdad llama poderosamente la atención, la cantidad de tierras y a las personas que le llegaron, pero vamos a ir también pues a esa presencia que causó la polémica y que realmente pues tiene a la gente opinando si era necesario o no, sobre todo pues ese mensaje que dieron el señor alias Macaco y el señor Salvatore Mancuso durante este evento, digámoslo dicho, por esos dos ex jefes paramilitares. Estoy comprometido con redimir todo el daño, el dolor que les causé. Nosotros, señor presidente, reconfiguramos el campo colombiano a través de diferentes estrategias, entre ellas una política de acumulación de tierras que se convirtió de facto en una contrarreforma agraria. Es justamente lo que su gobierno está revirtiendo, entregándole estas tierras a los campesinos y a las víctimas en Colombia. Con estas entregas se dignifica el campo y se dignifican las comunidades rurales que tanto castigamos injustamente en medio del conflicto armado, pero además con ello se restituyen sus derechos. Este acto de Agencia Nacional de Tierras, en que se entregan más de 7.000 hectáreas y la hacienda Las Margaritas, es un símbolo importante de reparación. Me comprometo con todos ustedes y con el gobierno nacional a poner todos mis esfuerzos en la causa que nos tienen hoy reunidos en este lugar. Donde la justicia y la reparación comienzan a cobrar vida para quien tanto han sufrido, incluso por las acciones que lamentablemente cometí. Bueno, ustedes pudieron ver, hay un mensaje de perdón que hacía Salvatore Mancuso y alias Macaco frente a todas las víctimas que estaban ahí reunidas y por supuesto el país. Recordemos que esto pues fue transmitido por RTBC y también por los diferentes canales de YouTube de Presidencia, hasta el mismo presidente Gustavo Petro, pero eso no fue lo que llamó la atención. Este acto de perdón o este discurso de perdón no fue el que llamó la atención, fue otro momento de este evento que llamó poderosamente la atención de la opinión pública. ¿Cuál fue, Jessica? Así es, pues uno en principio pensaría que tal vez lo que más robaría la atención por parte de la prensa, de la opinión pública, pues era ese impacto que también cabe mencionar iba a tener esta entrega de tierras, porque son 572 personas de la región de Córdoba las que se van a beneficiar con estas tierras y por el lado de Magdalena unas 411 familias. Sin embargo, un estrechón de manos y un intercambio de sombreros fue el que se tomó la opinión pública, así que veamos este polémico video. Bueno, antes de conocer la opinión de la senadora Isabel Zuleta, vamos a ver algunos de los mensajes que pues, dieron algunos miembros de la oposición y por supuesto opositores
férreos a Gustavo Petro frente a este acto en el cual pues estuvo presente el señor Salvatore Mancuso. Vamos a empezar con un trino del señor Daniel Briceño, quien dice lo siguiente: sentar a un criminal como Mancuso y hacerle propaganda con los impuestos de los colombianos a través de RTBC es una absoluta vergüenza. Mancuso es un criminal de lesa humanidad, no debería estar ni un solo segundo en televisión, solo el repudio de los colombianos. Luego otra persona que también se pronunció en la red social X fue Ingrid Betancourt Pulecio y ella dice: las víctimas de los violentos estamos cansadas de que nos usen para hacer política con nuestro sufrimiento, para las FARC y ahora para Mancuso, abrazos con foto, impunidad, enriquecimiento y poder político, para las víctimas palmadas en la espalda sin verdad, sin reparación y sin garantías de no repetición. Intercambian jocosos el sombrero volteado, así como se burlan de sus víctimas y comparten su odio y sus mentiras. Como era de esperarse, María Fernanda Cabal pues también se pronunció a través de su cuenta X con una imagen pues muy peculiar donde hablaba o comparaba lo que era entre Uribe y Petro. Entonces dice: el pacto fue histórico, primero pone esta imagen y en la siguiente hace un comparativo de pues cuando fue extraditado Salvatore Mancuso con pues lo que es ahora. Y para finalizar también revisamos una discusión entre la senadora Angélica Lozano y la senadora Isabel Zuleta, que también ya con ella hablaremos todo lo que sucedió en X sobre este tema. Y Angélica Lozano dice: pienso de Mancuso lo mismo que hace 10 y 20 años, atroz criminal impune. Estuvo preso en Estados Unidos por traficar droga hacia ese país. Están impunes todos sus vejámenes contra colombianos. Las víctimas del paramilitarismo fueron despojadas, desplazadas, torturadas, violadas, asesinadas, desaparecidas. Sus masacres y terror no se saldan como amiguis jugando con unos sombreros. Y creo que queda un último trino de uno de los personajes pues, más importantes en la historia reciente de Colombia, que tiene que ser el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo: presidente Petro, ponga cuidado a sus palabras, porque cuando usted se encontraba a escondidas con paramilitares o en tiempo reciente sus enviados con otros criminales, puede interpretarse como encuentros de victimarios. Agradezca que la seguridad de los gobiernos que presidí le evitaron en aquella época seguir en esos encuentros clandestinos e ilegales. No tenía necesidad de repetirlos a través de enviados. Entonces, pues Julián y senadora Isabel, aquí nace una pregunta. Pero faltó mi trino. Y faltó su trino, ¿cierto? Pero ya vamos para allá porque nace entonces esa pregunta de qué tan oportuno, qué tan necesario e importante fue contar pues con la presencia de Salvatore Mancuso y de alias Macaco en este evento. Pero entonces, ¿cuál fue su respuesta a ese trino de Angélica Lozano? Porque yo la vi ahí que también quería opinar, le dio un poco de risa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, realmente yo creo que el país, las víctimas que hemos estado en innumerables audiencias con exparamilitares, los que sí hemos acudido, no como la senadora Angélica Lozano, no, quienes hemos estado ahí por horas y horas sentados, escuchando audiencias interminables llenas de dolor, de sufrimiento, pero escuchando la necesidad de verdad, esos expedientes que todavía necesitamos que en ese traslado de copias a la fiscalía se empiecen a investigar esos terceros responsables, que es una deuda con las víctimas. Entonces, en esas innumerables audiencias, lo que nosotros hemos dicho es: sí, podemos perdonar, pero no olvidar. Una cosa es el perdón y otra muy distinta el olvido. Y una cosa es que podamos perdonar, pero necesitamos reparación. Un campesino al que yo quiero mucho en mi municipio en Ituango me decía: yo necesito por lo menos un lugar en el cual llorar a mi hermano, que me lo masacraron. Otra campesina, Estela, la que quiero mucho, del municipio de San Andrés de Cuerquia, me decía: me desaparecieron a mi esposo, me quedé sola y lo que necesito es una tierra. Le perdono, le dijo al paramilitar en esa audiencia que nunca olvido. Le dijo: le perdono, pero deme una tierra en la cual morirme. Así que no tienen derecho a hablar por las víctimas, no solo porque no han estado sentados ahí como nosotros, sino porque yo he escuchado cómo sí hemos pedido tierra, que se recupere la tierra y que se le entregue al campesino al cual fue despojado. Ese fue el debate que tuve con la senadora Angélica Lozano, que sale a decir que entonces este gesto de intercambio
de sombreros es mucho más importante que el dolor que hemos sufrido. Y le recordé no solo que soy víctima del paramilitarismo, sino que vengo de una región en donde hemos padecido las masacres del paramilitarismo, incluida una masacre en la que fue comandada por el señor Salvatore Mancuso. Así que eso de hablar con ligereza, eso de decir que hay que despreciar un acto de perdón, un acto que nosotros hemos reclamado, porque solo los actos de perdón dan garantías de no repetición. ¿Qué es eso? El reconocimiento de unas responsabilidades de los máximos responsables, como nos dijeron en Justicia y Paz. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros, que entonces ellos eran los máximos responsables, pues que asuman esa responsabilidad ante el país. 7,000 personas había en Córdoba, pero yo estaba en otro municipio, en el Magdalena Abajo, y creí que con mucha ingenuidad debo reconocerlo, porque yo elegí a cuál de los dos eventos asistir. Yo estaba en el Magdalena Abajo por una razón, y es que estaba sucediendo algo realmente importante para nuestro país, y es que los recursos públicos que deben quedarse en lo público se destinen para recuperar mi universidad, la Universidad de Antioquia. Y esos recursos, ¿cómo se están dedicando a recuperar la Universidad de Antioquia? Comprándole unas tierras a la Universidad de Antioquia en el Magdalena Abajo para entregársela a los campesinos, pero también para salvar la universidad pública que nos ha dado estudio a quienes venimos de estratos populares, de estratos 1, 2 y 3, quienes venimos de las regiones más afectadas del país, no solamente del departamento de Antioquia, porque muchas personas de la costa, de los Santanderes, han estudiado en mi Universidad de Antioquia. Yo pensé que esa iba a ser la noticia, que este gobierno salvó la universidad pública con unos recursos, no de 1 o 2 millones, de miles de millones al comprar esas tierras y que hoy están en manos del campesinado del Bajo Magdalena. Yo quisiera preguntarle, frente a esa comparación que han hecho de este intercambio de sombreros, como cuando Salvatore Mancuso en compañía de otros paramilitares llegaron al Congreso, ¿es equiparable? O sea, yo sé que no, la situación, la locación no es la misma, digamos, el determinador, o sea, si son jefes o ex jefes, no es la misma situación, pero ¿se puede equiparar esas dos situaciones? No, definitivamente no. Para las víctimas, para mí no se puede equiparar. Primero por el contexto que se estaba viviendo. ¿Qué dolor sufrimos nosotros en ese momento? Es que en ese momento donde aceptaron, quienes hoy salen a criticar, aceptaron que estuvieran estos señores en el Congreso, era el momento en el que estaban delinquiendo. No era posterior a pagar una pena. Yo entiendo que el Centro Democrático, que la oposición, que el señor Briceño le guste posar de juez de la República. A algunos nos gusta respetar las leyes de la República, a otros no. Y no asumimos competencias que no nos corresponden. Fue ese Congreso en el que estaban muchos de los que salen hoy a criticar. Ese Congreso el que aceptó una ley de justicia y paz y dijo que después de pagar las penas, pues quedaban en libertad. Y hoy está diciendo la senadora Angélica Lozano que ellos no han pagado. Eso lo tiene que decir un juez de la República, no un senador. Un senador hace las leyes de la República, pero respeta las leyes de la República. Tampoco un concejal de Bogotá, que entonces está diciendo que es un criminal y que no ha pagado las penas. Eso lo dice un juez de la República. Y nos dicen a las víctimas que somos los que no respetamos las leyes, nos dicen al progresismo que no respetamos las leyes, así que el escenario no se compara. En ese momento eran criminales. Hoy están o pagando una pena o ya pagaron sus penas, como lo dice la ley de justicia y paz o después de la extradición. También hay un debate muy interesante sobre ese tema de la extradición. Si la pena que ellos pagaron o que el señor Salvatore Mancuso pagó en Estados Unidos es la pena que debería haber pagado en Colombia. Y yo quiero recordarles que fueron ellos los que extraditaron a estos exjefes paramilitares para que no nos dijeran la verdad a nosotros las víctimas. Fueron ellos los que no querían que se vincularan a terceros responsables. Fueron ellos cuando nosotros pedimos incluso, y no lo olvido, pedimos incluso que se dijera cuál es esa prensa que le ha gustado la guerra. Por eso también ponía un trino de decir, ¿cuándo nuestro país va a tener una prensa para la paz y no para la guerra? Este tipo de comentarios lo que hacen es alimentar la violencia, no el espíritu, no vengativo, pero sí de verdad, reparación, garantías de no repetición y de justicia que hemos tenido las víctimas. Las víctimas no somos vengativas.
Muchas de las víctimas de los desaparecidos hemos dicho siempre, díganos en dónde están los seres queridos, que con eso nosotros tenemos paz. No hemos dicho cárcel y venganza. Esos son otros los que dicen cárcel y venganza, cuando eran ellos los que le hacían publicidad desde el Congreso cuando estaban delinquiendo, no cuando ya un juez los había juzgado. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.